Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga siempre la vida eterna. Y Jesús, el Hijo de Dios, se queda en medio de nosotros de manera real y concreta en el santo sacramento de la Eucaristía, que es el tema que nos corresponde en el día de hoy. Eucaristía significa acción de gracias. Sin embargo, a lo largo de la historia, el sacramento de la Eucaristía ha recibido distintos nombres. Por ejemplo, es conocido como banquete del Señor. Lo encontramos en Primera de Colosenses 11:20, porque se trata de la cena en que el Señor celebra con sus discípulos. También es conocido como fracción de pan. Fue una expresión utilizada por el mismo Señor Jesús y lo encontramos en Mateo 14:19. También es llamada asamblea eucarística. También es conocida como memorial de la pasión y resurrección del Señor Jesús. También recibe el nombre de santo sacrificio. Lo encontramos en Hechos 13, del 15 en adelante. También es llamada santa y divina liturgia, porque ahí se actualiza el misterio de la redención de Jesús. También es llamado por el Catecismo de la Iglesia Católica como comunión, en el numeral 1331. Y es llamado también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1332, Santa Misa. Este sacramento es la presencia real de Jesús, quien se entrega en su cuerpo y en su sangre, y actualiza el misterio de la redención del mundo entero a través de su muerte en cruz. La Eucaristía tiene 4 grandes partes o 4 grandes bloques. El primer bloque es perteneciente a los ritos iniciales, desde el saludo del celebrante hasta la oración colecta. El segundo bloque es la liturgia de la palabra, es la escucha de la palabra del Señor con la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, la homilía, el credo de los domingos, la petición universal o la oración de los fieles. A partir de ese momento entramos al tercer bloque del sacramento de la Eucaristía, que precisamente es la liturgia de la Eucaristía. La presentación de las ofrendas, la consagración, el santo, el momento de la paz, el Padre Nuestro, la comunión incluso. Y el último momento o el último bloque son los ritos de despedida, que es la oración colecta y la bendición final que impartirá el sacerdote. Participemos con fe y con devoción de este santo sacrificio, que es la actualización de la entrega de Jesús en la cruz, reconociendo la presencia real del Señor a través del pan, que es su cuerpo, y del vino, que es su sangre. Y el cuerpo y sangre del Señor Jesús son para nosotros la presencia real, pero también el alimento que nos da la vida eterna. Quien coma mi carne, quien beba mi sangre, permanecerá en mí y alcanzará la salvación y la eternidad, nos dice el Señor. Dispongamos entonces todo nuestro corazón y toda nuestra esencia para que participemos viva y eficazmente, de la mejor manera posible, en el santo sacrificio de la actualización de la redención de Jesús a través de la Eucaristía, el sacramento más hermoso en donde recibimos el cuerpo del mismo Hijo de Dios. En el sacramento de la Eucaristía encontramos verdaderamente la presencia real del Hijo de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha existido dudas de fe al respecto de si está la presencia o no está la presencia en el sacramento de la Eucaristía. A lo largo de los siglos, Dios ha manifestado a través de unos milagros eucarísticos que es real. Vamos a hablar de 3 milagros eucarísticos. El primero es el conocido como el milagro del anciano. Lanciano es una pequeña ciudad en Italia, a 45 kilómetros de Pescara. En el siglo VIII, un monje basiliano dudaba si era real la presencia de Jesús en el cuerpo y en la sangre, es decir, si el vino y el pan se transformaban realmente en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y allí sucede este gran y precioso milagro. Se transforma delante de sus ojos y aparece un pedazo de carne y 5 goticas de sangre. Este milagro ha sido analizado incluso por científicos del mundo y han llegado a la conclusión de que realmente ese pedazo de carne que se transformó pertenece al corazón de un hombre joven y que la sangre y la carne y la sangre son AB.
el tipo de sangre que se encuentra en la misma sábana santa de Turín. Al pesar los 5 pedacitos o las 5 gotas de sangre, cada gota pesa lo mismo que las 5 cuando se unen. Esto es algo completamente inexplicable y que desde el siglo VIII hasta ahora todavía se conserva registro y está expuesto a la veneración de todo el mundo entero. Otro milagro importante que encontramos es el milagro de Bolsena en Italia. Este sucedió en el año 1264, cuando el padre Pedro de Praga dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hace una peregrinación hasta Roma para pedir frente a la tumba de San Pedro que por favor Dios incremente su fe. De regreso recibe el milagro en la cripta de Santa Cristina, pues la hostia que está consagrando empieza a derramar sangre y cae sobre el corporal. Se la llevan al Papa que se encontraba cerca, el Papa Urbano XIV, que se encontraba en Orvieto. Y el Papa da realidad de este milagro y entonces es así como a través del tiempo el Papa le encarga, el Papa Urbano XIV, le encarga a Santo Tomás de Aquino que prepare un oficio propio de liturgia e incluso cantos e himnos eucarísticos para la celebración de Cristo Eucaristía. Así en el año de 1290 el Papa Nicolás IV, a petición del clero y del pueblo, coloca la primera piedra de la nueva catedral de Orvieto, donde se encuentra esta sagrada reliquia. Aquí también, después de esto, nace la solemnidad del Corpus Christi, que fue establecida en 1246 por el obispo Roberto. Así que aquí vemos cómo el Señor se va manifestando y va manifestando el poder y la realidad de la presencia real de Jesús. Y terminamos con uno de los más hermosos milagros eucarísticos. Es conocido como el milagro de la mula que se arrodilla ante la presencia real de Jesús, y esto le sucedió a San Antonio. San Antonio de Padua estaba predicando en Italia a unos herejes que negaban la presencia real de Jesús y que decían que la última cena era simplemente una conmemoración, la Eucaristía, de la última cena de Jesús con sus discípulos. San Antonio le explicó a todos estos herejes, paso por paso, qué era la presencia real. Sin embargo, uno de ellos le dijo que si él pensaba que con esos argumentos los iba a convencer, no iba a ser tan fácil. Y le propuso un reto. Yo tengo una mula, la voy a dejar sin comer 3 días, nos vamos a encontrar al 4.º día aquí en la plaza, tú traes el Santísimo expuesto y si la mula se arrodilla frente a la presencia real de Jesús, como dices tú, Antonio, entonces yo creeré y yo me arrodillaré. Dicen que la gente fue a mirar qué iba a pasar en este encuentro. Y cuando San Antonio llega con el Santísimo, mira a la mula y le dice: en el nombre del Señor, acércate y reconoce la presencia real de Jesús aquí en la Eucaristía. Sin embargo, el hereje, como había durado 3 días sin darle de comer a la mula, empezó a echarle